Buenos días. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verlos esta mañana. Vamos a empezar este tiempo de enseñanza. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy. Así que vamos a ponerlo en manos de Él para que Él dirija todo lo que vamos a hacer. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, esta mañana, pidiendo, Señor, que tú tengas toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos y que después de tu palabra alumbre nuestros corazones, que anime los corazones, que nos exhorte también y que esta mañana podamos ser desafiados a través de ella y que también tú tengas el control sobre el tiempo de la reunión de asamblea de esta asociación que ahora vamos a tener, para que, Señor, usted tenga la honra y la gloria en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando durante todo este año, he estado predicando acerca de la historia de José y hoy vamos a procurar terminar este increíble relato, un relato de la vida de José que nos ha permitido asomarnos a la historia de un joven, de un muchacho y de un hombre que decidió vivir de acuerdo con el propósito de Dios, que desde muy joven entendió que Dios tenía algo con él. No tenía claro el panorama, no sabía exactamente cuál era el mapa ni la hoja de ruta, pero sí sabía que Dios tenía algo con él. Y entonces él permaneció fiel a través de todas las adversidades, fiel en una casa donde tuvo luchas con sus hermanos, fiel aún en medio de un pozo, fiel siendo esclavo en una casa de Potifar, fiel ante las acusaciones falsas, fiel ante estar en la cárcel, fiel ante, ¿qué diría yo?, ante la traición o el poco interés de la gente a la que él ayudó de ayudarle a él, aquellos coperos y panaderos, fiel cuando fue llamado al palacio de Faraón y se mostró como él era. Entonces José nos ha dado un ejemplo de integridad, nos ha dado un ejemplo de propósito, nos ha dado un ejemplo de tener una vida concentrada en el plan eterno de Dios. Pero además, las últimas enseñanzas que hemos tenido, los últimos capítulos de Génesis, nos han permitido conocer otra faceta de Jacob, porque siempre hablamos de Jacob como el suplantador, hablamos de Jacob como aquel hombre en la carne, pero hemos estado viendo en los últimos capítulos cómo este hombre se trastornó, se trastocó, cómo este hombre cambió, no se trastornó, cómo este hombre cambió de un hombre carnal a un hombre que vivía con fe y esperanza, cómo los golpes de la vida minaron su carácter, ¿verdad?, irascible, su carácter, que diría uno, de una persona de esas prepotentes, y lo fue cambiando hasta hacerle una persona que vivía con esperanza. Y hoy estamos estudiando el último capítulo de Génesis, capítulos 49 y 50, donde vamos a ver que ya este Jacob no es el suplantador, sino el príncipe con Dios del que hemos venido hablando. Y hoy estos dos capítulos nos van a hablar de dos muertes, nos van a hablar de dos funerales el día de hoy. Y vamos a ver también que esos funerales fueron diferentes, porque fueron funerales de personas con esperanza. Y yo quisiera que eso pueda ser lo que cale en su mente el día de hoy, para que usted lo tenga ahí, cómo vivir una vida con esperanza. Y vamos a empezar leyendo este pasaje. El mensaje de hoy se llama "Mas Dios lo encaminó a bien". No son palabras mías, son palabras de José al final de sus días, que resumen muy bien la enseñanza del Génesis. Pero empecemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 20 al 22. Dice la Biblia: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando el autor de Hebreos, el autor terrenal, Dios a través de él, está escribiendo esto, han pasado aproximadamente 1850 años después de que murió este hombre Jacob. Y el autor de la Biblia, no le cabe duda de que la historia de José y la historia de Jacob no se trata de otra cosa que una historia de fe. Porque hay veces nosotros empezamos a ver las tribulaciones y los problemas y no vemos lo que hay detrás. Pero la historia de Jacob, la historia de José, es una historia de fe. Y yo quisiera preguntar, solo para empezar esta mañana, ¿cómo te gustaría que acaben tus días aquí en la tierra? Porque sabe, tus días en la tierra van a acabar. ¿Hay alguien aquí que se sienta exento de eso? Todos vamos a acabar, todos tenemos, como siempre digo yo en los funerales,
Todos tenemos una fecha de caducidad ahí grabado en algún lado, lo que pasa es que no sabemos cuándo es. Pero hermanos, todos vamos a terminar nuestros días un día aquí en la tierra. No sé cómo quiere usted terminar sus días, pero uno puede terminar sus días acá viviendo por fe o viviendo en la carne. Uno puede acabar sus días viviendo con temor o viviendo en la esperanza del Señor. Puede acabar sus días viviendo en nuestras propias fuerzas o puede acabar sus días dependiendo de las promesas de Dios. Y yo le diría, ¿cómo quiere acabar sus días? Yo quisiera acabar mis días como un hombre de fe. Qué tremendo cuando a uno le toca ir a un funeral. En algunas ocasiones nos llaman. Hay veces no conocemos a las personas o hay veces las conocemos y para uno también es más difícil porque no ha visto en esa persona una vida de fe. Por supuesto que siempre hay una oportunidad para predicar el Evangelio, pero qué diferente cuando uno puede ir a un momento de estos que ya ahora se les llama así, me gusta mucho, celebración de vida, de alguien que vivió en esta tierra, aferrado, apegado a las promesas de Dios, vivió siempre con la mirada puesta en lo eterno y un día fallece y solamente es una transición y todos decimos, amén, qué bueno eso, ¿verdad? Yo quisiera tener una celebración de vida y no una celebración de muerte. Génesis capítulo 49, si usted lo tiene ahí en su Biblia, ábrala porque todos los pasajes nos van a aparecer en pantalla. Génesis 49 nos relata este momento crucial donde Jacob está muriendo, ya él sabe que su vida está terminando y entonces él se reúne con sus hijos, los manda a llamar y les dice unas profecías, algunas palabras también. Yo no sé qué interesante, ¿verdad? Si uno tuviera la oportunidad de despedirse de sus hijos, de despedirse de su familia, ¿qué le diría? ¿Qué les diría? Mire, ahí en la biblioteca hay una plata guardada. Mire, ¿verdad? Su tía me debe plata. ¿Qué le diría a usted? Bueno, pues Jacob está llamando a sus hijos, se dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es interesante, porque Jacob está llamando a sus hijos para hablarles acerca de lo que va a pasar con ellos en los días venideros. Y si usted conoce la historia de la Biblia, sabrá que algunas de estas palabras o profecías que Jacob está diciéndonos en el capítulo 49 se van a cumplir en los años siguientes. Otras se cumplirán en los próximos 450 años cuando ellos llegan a la tierra prometida y la tierra es repartida. Y otras profecías se cumplirán en la venida de Cristo y otras profecías se cumplirán, todavía falta por cumplirse porque van a venir en el milenio. Entonces imagínense que esas palabras que están ahí no las podemos pasar a la ligera, no podemos obviarlas porque tienen que ver con la historia de la salvación, de la humanidad, de lo que Dios iba a hacer con aquellos 12 hombres de los cuales iba a formar la nación de Israel. Esa era una imagen que hemos puesto varias veces de cómo se distribuye la familia de Jacob, ¿verdad? Sus 12 hijos. Y entonces, como les digo, esta es una historia que tiene que ver con todo esto. Evidentemente, hoy no es el día para entrar a ver todo ese detalle, no es el día para entrar en profundidad, pero sí me interesa detenerme en algunos de estos personajes y de estas profecías. Empecemos con Rubén. Rubén es el hijo de Lea, el primero. El primero es en la Biblia el primogénito. Y el primogénito en la Biblia es aquel que tenía una serie de derechos legales, una serie de prerrogativas, una serie de potestades que no tenían los otros. Entonces Rubén es un hombre, imagínense, Dios ha llamado a Abraham. Abraham tuvo un hijo que llamó Isaac. Isaac a través de Jacob siguió la línea de la promesa. Y Jacob tiene un montón de hijos y uno de ellos es Rubén, que es el primero. En otras palabras, la línea de la ascendencia de Jesús vendría a través de Rubén. Pero ¿qué pasa con Rubén? Vea lo que le dice este hombre a su hijo. Imagínese usted a Jacob sentado en su cama con sus hijos alrededor y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, diría como yo mismo, dice él, no serás el principal. ¿Y por qué no serás el principal? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces aquí claramente Jacob está diciendo, mire Rubén, usted tenía todo, pero usted lo echó a perder. La primogenitura era algo muy importante, pero esta historia de Rubén, usted la encuentra en Génesis capítulo 35, porque Rubén se acostó con la ¿con qué sería? Con la concubina de Jacob, con Bila. Dice la Biblia, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre.
lo cual llegó a saber Israel. O sea, este hombre se metió con su madrastra, su mamá política. Y entonces Jacob, no sé si le dijo algo en el momento, pero le tenía guardado ahí la factura, y al final de sus días le dice: mire, usted la regó, ¿verdad? Usted echó a perder esto. Usted tenía un plan importante para su vida, pero al final de cuentas usted lo echó a perder. Y la Biblia nos registra a nosotros no solamente las cosas buenas, sino también los errores de las personas, para considerar para considerar las verdades espirituales. Y aquí nosotros podemos ver cómo Rubén echó a perder el plan de Dios para su vida. Rubén hubiera sido la simiente del cual podría venir la bendición para él, pero no solamente para él, sino para Israel. No solo para Israel, sino para el mundo, porque a través de esa simiente vendría Jesucristo. Pero esa conducta lo descalificó. Y por supuesto que hay enseñanzas para uno, porque todos nosotros, Dios nos ha dado dones, nos ha dado bendiciones, talentos, tiene un plan y un propósito para nosotros, hemos sido bendecidos, pero hay veces como Rubén, tal vez no es el mismo pecado, pero cometemos algunas cosas en nuestras vidas que son irreparables y que echan a perder el plan de Dios. Dios siempre puede perdonar, Dios siempre puede mostrar su gracia y su misericordia, Dios siempre puede levantarnos. Pero en este caso Rubén iba a ser levantado, pero ya no iba a poder ser el primogénito, el que iba a llevar la línea. Entonces seguimos y vemos que la profecía sigue sobre Simón y Leví, los que siguen. Simón y Leví son hermanos, dice la Biblia. Y vean lo que dice: ¿se imagina un papá hablando de sus hijos? ¿Cómo hablaría usted de sus hijos? Ay, papito, ay, mamita, tan buena ella. Y dice: armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, mi consejo no se junte en su compañía. Yo no quiero nada con ustedes. Porque en su furor mataron hombres, en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Imagínense, este hombre, Jacob, le está diciendo: mire, yo no quiero nada con ustedes. No quiero nada porque ustedes son hombres violentos, hombres que hacen lo que no debieron. Y si usted va a buscar en la Biblia, encontrará en Génesis capítulo 37 que una de las hijas de Jacob, llamada Dina, fue violada, y estos dos muchachos, Simeón y Leví, sin pedirle permiso a su papá, fueron y mataron a toda una ciudad. Y entonces metieron a Jacob en un gran problema. Y entonces Jacob aquí les dice: mire, ustedes actuaron de una manera impetuosa, ustedes son hombres violentos, yo no quiero nada con ustedes. Y entonces, igual que con su hermano, esta gente no tuvieron esa posibilidad de que la raíz de Jacob se trasladara a ellos y de ellos viniera el Salvador. Pero aquí yo tengo una historia adicional que contar. Una historia de gracia y misericordia que tiene la foto suya y la foto mía, que es el caso de Leví. Porque Leví, ustedes saben que a su descendencia fue una descendencia llamada una descendencia sacerdotal. Leví es el padre de los sacerdotes. Cada uno de esos sacerdotes estuvieron después no en una tierra específica, sino distribuidos entre las 12 tribus, y ellos fue una demostración de la gracia de Dios. Elegir una persona que no era digna para que pudiera ser un sacerdote. Y usted recuerda qué significa la palabra sacerdote: uno que está en medio de. La palabra en latín es pontifex, que significa el que hace puentes, de donde viene la palabra que nosotros usamos pontífice. Alguien que hace puentes. Entonces, en aquel tiempo, los que hacían puentes entre el pueblo de Dios y Dios eran los hijos de Leví. Y Dios le concedió ese privilegio a este hombre y a sus hijos de las generaciones que siguen, a pesar de que no lo tenía como a pesar de que lo había perdido, que no era una potestad de él. Y entonces uno piensa, cuando la Biblia habla de que usted y yo somos sacerdotes para Dios, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y 1 Pedro habla también de que usted y yo somos llamados real sacerdocio, una nación santa. Usted y yo tenemos el privilegio, porque es por gracia, de poder anunciar, de poder mostrar a la gente al verdadero sumo sacerdote, a Jesús. Usted y yo somos sacerdotes en un sentido espiritual. El sacerdocio del creyente es una doctrina fundamental del cristianismo. Nosotros somos capacitados por Dios, por su gracia, por su misericordia, para poder llevar su mensaje a otras personas. Así que Rubén perdió su lugar, Simeón y Leví también. Y ahora, si vemos la línea genealógica, los 3 primeros fueron desechados. ¿Y quién sigue ahí en la lista? El cuarto, que es Judá. Veamos qué dice la Biblia de Judá. Perdón.
Dice la Biblia: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No se le ha quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que venga, no sé si se dice así, pero Silo, y a él se congregarán los pueblos. Creo que sigue por acá. Ajá, ok. Qué interesante esta profecía. Creo que usted, con un poquito que conozca de la Biblia, estará viendo efectivamente en esta profecía que se refiere al Señor Jesucristo. Sus hermanos se inclinarán ante Él. Y sabe, la Biblia habla de que el Señor Jesucristo, un día todos nosotros nos inclinaremos delante de Él. Dice la Biblia que Dios le exaltó hasta lo sumo y que su nombre es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que dice la Biblia, se doble toda rodilla de quienes, de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está hablando de alguien que está en potestad, de alguien que está en poder y en autoridad. Dice ahí esta profecía que tu mano en la cerviz es el cuello. En otras palabras, está diciendo: mire, Judá, usted va a tener del cuello a alguien, ¿verdad? Usted va a tener a sus enemigos del cuello. Usted los va a tomar del cuello. Esa palabra Silo, no sé, me corrigen, ¿cómo es? Significa el que gobierna. Significa también el que da reposo, el que da tranquilidad, y significa el que tiene el cetro. Qué interesante ver cómo Jacob en su lecho de muerte está profetizando lo que va a pasar 2000 años después y lo que va a pasar 4000 años después. Esta es una de las profecías más notables de la Biblia, hablando desde Génesis 3:15, que habla que va a venir una simiente. Esa simiente que venía de la línea de Set, que después va a pasar por las generaciones a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, y ahora se va a manifestar a través de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y uno dice: ¿qué hizo Judá? Si usted lee la historia, recordemos que Judá fue el que propuso vender a su hermano, que Judá no era perdón la expresión, una buena ficha, pero al final de cuentas Dios le permitió usarlo para esta línea. Y esta palabra, como digo, significa además reposo y tranquilidad. Significa el que gobierna, pero también reposo y tranquilidad. Ustedes recordarán de memoria las palabras de Jesús en el libro de Mateo cuando dijo: venid a mí, todos los que estáis. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. ¿De quién es decirlo? De Jesús necesariamente. Jesús es el que había venido, pero también Jesús el que vendrá. Porque aquí lo presenta como alguien que viene con el cetro, como alguien que viene con el trono, con la autoridad. Y todos vemos a Jesús en nuestra historia hace 2000 años como aquel niño que nació en un pesebre, pero un día volverá y lo veremos como el rey que es. Amén. Y esa línea de ascendencia, como les digo, viene a través de la tribu de Judá. Dice la Biblia acá, sigue hablando Jacob en su profecía, atando a la vid su pollino. ¿Recuerdan a Jesús cuando entró a Jerusalén montado sobre un pollino? Y en la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Aquí hay dos momentos históricos. Uno, cuando las ropas de Jesús están manchadas de sangre, su propia sangre en la cruz. Ahí está hablando evidentemente del Salvador, pero también está hablando de un momento futuro, cuando en el libro de Isaías nos dice que un día las vestiduras manchadas de sangre del Señor no serán ya de su propia sangre, sino de sus enemigos. La Biblia dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que has pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar y los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, los hollé en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, amigo, hermano, no se pierda usted pensando en que Jesús es ese personaje de la historia de la Navidad, del pesebre que un día vino. Qué bueno eso, pero el Señor volverá dentro de pronto y volverá como un rey y toda rodilla se doblará delante de Él. Y nosotros hay veces vemos la vida y no entendemos que nosotros estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días antes de los últimos días. Cuando usted ve lo que está pasando en el mundo, cuando usted ve que todas las noticias tienen que ver con el desastre para
despedazar los vínculos familiares, cuando usted ve que existe toda una crisis climática irreversible, cuando usted ve lo que está pasando en el mundo de la política, de la economía, uno dice, pero esto no es que estamos a las puertas. Por supuesto que estamos a las puertas. Así que es mejor estar uno preparado, hermanos. Y todo esto lo está diciendo no Francisco Arroyo hoy, lo está diciendo Jacob hace 3,850 años. El Señor vendrá, dice la Biblia que los que estemos vivos seremos arrebatados por ir con Él. Los que ya hayan fallecido, pues serán levantados y resucitados. ¿Cuál es su esperanza? ¿Sabe? Esta profecía es increíble. Usted puede estudiarla, evidentemente no tenemos el tiempo esta mañana, pero sí quiero dejarla señalada. La profecía sobre Zabulón habla de dónde iba a estar Zabulón, así que no lo vamos a ver. Isaacar también. Isaacar es un trabajador, dice que es un asno fuerte, ¿verdad? Así que Dios le da importancia al trabajo. Pero yo quiero detenerme en la profecía sobre otro amigo que se llama Dan. Dan en la Biblia es un personaje algo siniestro, ¿verdad? Y dice la Biblia, hablando de Dan, Jacob llega y dice, Dan, vení para acá. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Y si usted conoce la historia de la Biblia, sabe que Dan es una tribu que llevó a Israel las raíces de la idolatría. Si usted va al libro de Jueces, en Jueces capítulo 18, por eso la Biblia hay que estudiarla, usted va a ver que los hijos de Dan se levantaron, hicieron una imagen de talla, se pusieron un sacerdote de la tribu de Dan y empezaron a meter las raíces de la idolatría en Israel, y eso pasó durante 450, 500 años hasta que tuvieron que ser deportados a Babilonia. Y esta tribu de Dan en todas las menciones tiene que ver con esa raíz idolátrica. ¿Y qué significa una raíz idolátrica? Significa alguien que pone a Dios en segundo lugar, que pone otras cosas en lugar de Dios, que adora otras cosas. La tribu de Dan hace esto. Y si usted va a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, usted recordará que están los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, ¿recuerdan? Y dice 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Benjamín. ¿Sabe? Están todas las tribus menos ¿quién? Menos Dan. Por eso cuando la Biblia dice que acá en el pasaje anterior, que tu salvación esperé, oh Jehová, algunos señalan que Dios va a tratar con la tribu de Dan en otro momento en el milenio. Pero esta gente quedaron fuera de la genealogía en Primera de Crónicas y también en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos metieron las raíces de la idolatría en el pueblo de Israel. Podemos seguir con Gad, Aser, Neftalí, pero quiero detenerme en José, capítulo 22, ahí lo tienen en su Biblia, ese sí lo vamos a leer. Capítulo 49, versículo 22. Dice la Biblia, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Dios aquí está diciendo, mira José, tu futuro va a ser brillante. Pasaste tiempos difíciles, pero vas a tener un futuro bendecido a través de tus hijos. Y no solamente esto, José, sino que todo el dolor que tuviste, Dios te lo va a compensar. Tú fuiste humillado, tú fuiste vendido, tú fuiste esclavizado, pero ahora Dios te va a poner en un lugar en alto, José. Y ya José, por supuesto que estaba pasando por esa época. Ya había visto a Dios bendiciéndolo y prosperándolo. Los hijos de José, Efraín y Manasés, como hemos hablado ya anteriormente,
Van a tener su lugar en el territorio que después va a corresponder a Samaria. Pero detengámonos ahí. Usted puede leer con detalle todas las profecías, están muy bonitas, pero el día de hoy andamos un poco cortos de tiempo. Pero me gustaría que llegáramos al versículo 28 al 33, cuando Jacob ya se despide. Después de decir estas profecías, después de pasar a cada uno de sus hijos y decirles acerca de lo que Dios le había revelado para ellos, ahora Jacob tiene que despedirse. Dice la Biblia, versículos 28 al 33, creo que no los tengo. Ok, versículo 28 al 33. Todos estos fueron los días, fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Fue una bendición específica para cada persona. Les mandó luego y les dijo: voy a ser reunido con mi pueblo. Y oiga las palabras de Jacob: sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Nosotros decimos aquí estiró la pata, ¿verdad? Aquí encogió los pies, también fue al revés, ¿verdad? Pero ¿sabe qué interesante? Que cómo veía la muerte Jacob. Jacob no le tenía miedo a la muerte, no era el final de todo para él. Él creía que iba a reunirse con su pueblo. Ellos, los israelitas, a través de la promesa y el pacto de Dios con Abraham, tenían una promesa que está relacionada con la tierra, de que un día iban a ser bendecidos y resucitados y establecidos en la tierra prometida. Y entonces él dice: mire, mis huesos están aquí, seguramente algo va a pasar con ellos acá en Egipto, pero aquí no me dejen. Mándeme allá a la cueva de Macpela, donde está mi abuelo, donde está mi papá, donde Dios prometió darnos la tierra prometida, donde yo quiero estar un día cuando el Señor me levante y me resucite. Jacob conocía muy bien la historia de su propia familia, seguramente le había sido contada de generación a generación, pero también Dios le había revelado lo que iba a pasar. Y a pesar de que el amor de su vida, ¿verdad?, se llamaba Raquel, que estaba a 30 kilómetros la cueva, él dijo: no, donde Raquel no, donde Lea, no importa, pero porque Lea estaba ahí en la cueva de Macpela, pero ahí estaban sus padres, estaban su abuelo, y entonces él fue reunido con sus padres. Qué interesante que dice la Biblia: fue reunido con sus padres. En el momento que expiró, fue reunido con sus padres, expiró y fue reunido con sus padres. Espiritualmente, Jacob estaba viendo a su abuelo y a su papá. En Peniel, Dios lo había dejado cojeando en esa lucha con Dios. Toda la vida de Jacob estaba asociado a su caminar en la tierra, firme, orgulloso, cojeando, y al final de sus días encoge sus pies para entregarse al Señor. ¿Sabe? No sé cómo camina usted en esta vida. Si usted camina de una manera soberbia, pensando que usted es doña toda o don todo, que usted todo lo puede, o tal vez Dios ha tenido que tocar la coyuntura de su pierna, de su cadera, para hacerle depender de Dios. Pero qué bueno terminar los días confiando en que Dios tiene un plan para uno. No sé cuál es su historia, pero yo quisiera acabar así, pudiendo ver mi vida con esperanza. Y por eso el capítulo 50, y ya vamos terminando, habla del entierro de Jacob en Canaán. Vea lo que dice el capítulo 50, versículos 1 al 3. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Imagínense, 40 días lo embalsamaron y lloraron 70 días. Versículos 9 al 11. Subieron también, se lo llevan a la tierra. José pide permiso y entonces se lo llevan a la tierra. Se llevan su momia embalsamada. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
Y llegaron hasta la era de Arad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra de los cananeos el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado el nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Y sigue contando la historia. Pero acá hay cosas que le llaman a uno la atención. Sabemos que los egipcios se encargaban de todo un proceso para hacer las momias. Y entonces, ahí en la cueva de Macpela, algún día, alguien encontrará la momia de Jacob. Ahí está, momificado, diferente a los demás. Pero qué interesante que los egipcios habían aprendido a valorar y apreciar a Jacob. No solamente porque era el papá de José, sino que dice que fue una grande caravana. No solamente su familia, sino un montón de egipcios se fueron para allá. Y entonces lo lloraron un montón de días. Y a mí me habla este pedido de Jacob de que lo entierren en Macpela, de la esperanza, como repito, que él tenía. Hoy nosotros no tenemos una esperanza en una tierra acá. Nuestra esperanza no está en el nicho donde vamos a estar, ni en las cenizas que tiraron ahí en el mar por nosotros. Nuestra esperanza es una patria celestial. Amén. Un día creemos que Jesús volverá por nosotros. Y qué bueno tener esa convicción en el corazón. Yo sé que nuestra vida acá es bonita, sé que todos apreciamos la vida que tenemos, pero también uno debe entender que Dios tiene para nosotros planes mejores. Y que lo mejor, como decía aquella señora del tenedor, ¿recuerdan esa historia? ¿No? La voy a contar entonces. Seguro si la recuerdan. Aquella señora que le dijo a su pastor que cuando ella muriera, la enterraran con un tenedor a un lado. Y entonces el pastor le dijo: ¿cómo con un tenedor? ¿Por qué? Ella dijo: es que usted recuerda que a mí siempre, como buena bautista, me gustaba ir a las cenas y a los almuerzos y al Día de la Madre y todo eso que celebran en la iglesia. Sí, claro. Y entonces a mí me encantaba y disfrutaba todo esto. Pero el momento más importante, más bonito para mí, era cuando ponían el tenedor, porque entonces iban a poner el postre. Y entonces ella lo que dijo: yo quiero que ese tenedor recuerde que me toca lo mejor. Estoy para pasar al mejor momento de mi vida. ¿Cómo piensa usted que va a ser su muerte? ¿Está usted agarrado como un mono, un ventolero a la vida? ¿O está esperando y confiando en que Dios tiene un plan para usted? Y que el momento llegará. Y que lo que pase es mejor para usted. Así que eso debe cambiar nuestra perspectiva de la vida. Ahora, ¿qué pasa después del entierro? Ya Jacob es enterrado y aquí terminamos la historia, pero viene el fondo de este mensaje. Dice en los versículos 15 al 17, creo que lo tengo acá. Vinieron sus hermanos, vamos a ver, 50, 17. Viendo los hermanos, estoy en el 15, ¿verdad? Entonces voy a leer el 15, versículo 15 es: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Qué interesante. Yo no sé si Jacob habló con José o Jacob le dijo a sus hermanos. Yo creo que no, porque Jacob conocía el corazón de José y sabía que los había perdonado. Pero sus hermanos, a pesar de que habían sido perdonados, a pesar de que su relación había sido restablecida, tenían en su corazón la conciencia. Usted tiene cosas en su conciencia que lo acusan. ¿Hay alguien aquí que lo acusa de su conciencia del pasado? ¿Sí? ¿Hay algún colega mío aquí? ¿O usted no tiene, usted siempre ha sido perfecto, no se ha equivocado en nada? Nada le duele lo que hizo. Pues ellos sabían que habían metido la pata. Y yo no sé si José estaba llorando de lo que le estaban diciendo, o llorando de decir: estos que son mentirosos, ¿será? Yo los perdoné, ¿por qué están diciéndome?
esto de nuevo. Pero eso fue lo que pasó. Ellos llegaron y se postraron y otra vez vemos la profecía cumplida de que ellos, sus hermanos, iban a postrar delante de él. Una y otra vez está la profecía cumplida. Pero José les dice, mire, tranquilos, tranquilos. Y entonces viene la parte principal de la historia de José. José les dice a ellos, creo que ese sí lo tengo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Aquí estamos, José. No nos hagas daño, aquí estamos, recuerda la promesa que le hiciste a tu papá, a nuestro papá. Ahora, mire, estamos por siervos tuyos, tómanos. Y él les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. ¿Sabe qué bueno estas palabras de José? Aquí vemos la clave de toda la historia de José y es este pasaje que me gustaría que usted lo repitiera conmigo esta mañana. ¿Lo puede repetir conmigo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y usted no entiende qué es lo que está pasando acá. Es que Dios tiene planes de gran alcance para usted y para mí. Cosas que nosotros no podemos apreciar. Él está ahí en lo alto, viendo todo lo que está pasando y nosotros estamos viendo las cosas en nuestro corto plazo. Nosotros somos incapaces de poder encontrar el correcto significado y el sentido que llega a nuestras vidas cuando tenemos que pasar por valles, por sombras de muerte, por problemas, por dificultades, por angustias, por lloros. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Si yo he hecho esto, si yo hice lo correcto, si yo te serví, ¿por qué? Y sabe, en estos momentos usted y yo debemos recordar que Dios tiene una visión de conjunto, una visión y un propósito eterno. Y Él no va a permitir que sus hijos que le aman, que respetan su nombre y que le honran, Dios no va a permitir que las cosas pasen en vano, sino que esas cosas Dios las va a utilizar, no solamente para su bienestar, sino que las va a usar para su honra y para su gloria. Porque usted y yo, hermano y hermana, estamos en un mundo donde el foco está sobre nosotros todo. Pero nosotros tenemos que entender que hay un propósito de Dios que es más grande que nosotros. Por eso hay un más Dios, pero Dios está buscando todos los más Dios que hay en la Biblia. No me da tiempo de verlos acá, pero dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, cuando interviene en las circunstancias, puede sacar esas limonadas de los limones agrios que nos estamos comiendo. Y José tenía eso en mente. Vea lo que dice el versículo 24, ahí Génesis 50, 24. Y le dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y me llama la atención que José siempre tiene a más Dios en su vida. Tenía una cita un día de estos con un médico y entonces le pasaron uno el mensajito, mire, le recuerdo su cita tal día, y yo le contesté, primero Dios, ahí estaré. Y él me contestó, amén, así sea, ¿verdad? ¿Cuál es la arrogancia de nosotros de decir, mañana estaré en tal lugar, yo puedo hacer esto, hacer lo otro? ¿Verdad que somos arrogantes? Pero José no era así, y José, perdóneme que se lo diga, pero José era una persona características espirituales muy superiores a las suyas. Y José decía, más Dios encaminó todo bien, más Dios va a sacarnos de aquí. Este era José, hermanos, este era José. ¿Sabe? Me encanta leer el versículo 22 al 26, pensando en esto, en Dios, que dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuánto vivió José? 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Vio hijos y nietos. Y José dijo a sus hermanos,
yo voy a morir. Oiga las palabras de José. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, 400 años en adelante, estaba pensando. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y habréis de llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Estaba pensando en esto. José fue vendido ¿a qué edad? ¿Alguien recuerda? A los 17. ¿A los cuántos años llegó al palacio de Faraón? A los 30. Tuvo 7 años de gobierno bajo la abundancia de las vacas, iba a decir las vacas locas, las vacas gordas. Y al segundo año de la sequía llegó su papá. O sea, cuando su papá llegó tenía 39 años. Jacob estuvo viviendo ahí 17 años. Quiere decir que José tenía en este momento 56, 57 años cuando todo esto pasa. No sé si usted lo está viendo, hermano. Ayer yo me quedé viendo esto y digo, y él vivió 110 años. Quiere decir que casi la mitad de la vida de José no está en la Biblia. Casi la mitad de la Biblia de José no la conocemos. Casi la mitad de la vida de José no la conocemos. Conocemos estos acontecimientos que nos llevan a recorrer y que nos sacuden y todo, pero solo es la mitad de la vida de José. No sabemos qué pasó. Lo que sí sé es que José fue de influencia, porque él pudo tener a sus hijos, a sus nietos, criarlos y también enseñarles a ellos. Y la enseñanza para mí de esto es que no sé si usted está atravesando, hermano o hermana, tiempos difíciles. No sé si usted no ve la luz al final del túnel. No sé si para usted estos días son los que todo se acabó. Tal vez usted esté viendo una pequeña fracción de su vida nada más. Tal vez usted esté en el año malo, tal vez esté en el quinquenio difícil, en la semana horrible. Pero yo le recuerdo que Dios no ha terminado con usted. Yo le recuerdo las palabras que el Señor le dijo a Elías cuando estaba metido en una cueva. Perdón, aquí antes de esto. Sí, voy a pasar acá. Dios le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Estaba este hombre metido en una cueva diciendo: tengo que morirme, ya no puedo hacer nada. Dios le dijo: mire, papito, levántese, coma, porque le falta un montón todavía. Así que yo no sé cuál es su problema, su dificultad, pero Dios puede terminar, porque como puse por acá, la historia de José no se trata de José, sino de lo que Dios está haciendo por medio de José. ¿Me entienden lo que quiero hacer? No se trata de usted, se trata de Dios trabajando a través de las circunstancias en su vida. Levántate, hermano, y come, porque largo camino te resta. Creo que tengo una por acá. Ok. Les cuento esta historia antes de terminar. Inglaterra se preparaba para la guerra, entrar en guerra con los nazis, y sabía que estaba en una situación muy difícil, que probablemente iba a ser bombardeada como lo fue, y que probablemente iba a ser invadida. Y entonces esta gente hicieron unos carteles, en aquel tiempo no habían redes sociales ni nada, y entonces hicieron estos carteles grandes y los pegaron por toda la ciudad, iban en orden, eran 3 carteles. Y el primero decía, bueno, para los que saben inglés, ahí está, yo tengo aquí la traducción: tu valor, tu alegría, tu determinación nos darán la victoria. El otro cartel decía: la libertad está en peligro, defiéndela con todas tus fuerzas. Pero cuando habían sido bombardeados por los nazis y la ciudad de Londres se había quedado en ruinas, cuando las tropas de Hitler estaban por pasar el Canal de la Mancha y poder invadir Londres, ellos mandaron a hacer un rótulo que ustedes conocen, y es este rótulo que dice: mantén la calma y sigue adelante. Hicieron 2 millones de esos rótulos, pero no los tuvieron que poner porque los nazis nunca llegaron. Entonces los dejaron botados por ahí. Alguien compró una de esas subastas, compró una bodega y lo encontró este rótulo. Y dice: mira qué rótulo más bonito, tiene 50 años de historia. Y entonces lo puso en una vitrina en la tienda y se hizo viral y ahora está por todo lado. ¿Han visto ustedes este rótulo? No. ¿Cuántos lo han visto? Nadie lo ha visto. ¿Qué quiero decirle, hermano?
con esto. No sé cuál es su caso, como le digo. No sé de cuál pozo viene saliendo. No sé en cuál cárcel ha estado. No sé cuántos malos tratos ha recibido. Pero si ese es tu caso, lo que yo pongo es, mantén la calma. Dios está presente. Sigue adelante. Levántate. Porque Dios no ha terminado de escribir tu novela, hermano. Aún si morimos, tenemos esperanza, hermanos. José dejó instrucciones para que trasladasen sus huesos a Canaán 400 y resto años después. Vemos en José la esperanza que tenía Jacob, en que Dios lo iba a resucitar un día terrenalmente. Y por eso este mensaje empezó por la fe. José al morir mencionó y dio instrucciones acerca de sus huesos. Yo termino con 4 o 5 reflexiones de todo esto. Uno, es que Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. La segunda cosa, hablando de hoy, es que como Rubén y como sus hermanos, usted y yo podemos echar a perder el plan y la bendición de Dios para nosotros. Podemos afectar nuestra vida futura, pero más allá de eso, podemos impactar de manera negativa, podemos dejar de ser de bendición a otras personas. En tercer lugar, la gracia de Dios siempre está extendida y aún en nuestras debilidades puede restaurarnos para hacernos seguir en el camino, aunque tengamos facturas por pagar. Cuarto lugar, no podemos ni debemos vivir nuestra vida con una visión terrenal y material, sino con la mirada puesta en las promesas del Señor. Y eso nos permitirá afrontar con esperanza y con fortaleza las adversidades que lleguen a la vida. Y no hablo de nominalmente, no hablo de tener las cosas aquí en la cabeza y repetirlos como loros. Hablo de tener la fe en el corazón. Quinto lugar, Dios tenía un plan especial en José. Y el tener esa convicción lo mantuvo firme e íntegro. Así que, hermano, no sé, repito, cuáles pozos has estado, las cárceles en que te has metido, y el dolor que te ha hecho llorar muchas veces. Pero sí sé que Dios puede usar toda tu historia de vida para su gloria y para su honra. Para que un día puedas testificar de la esperanza, de la fortaleza, puedas ser útil para consolar a otras personas, puedas llevar esperanza, que Jesucristo basta, como cantábamos hoy, a otras comunidades, pueblos, personas a tu lado y en qué otros lugares del mundo, no sé. Dios sigue caminando en medio de nosotros. Vamos a orar.